Bienvenidos a nuestro canal. En este día vamos a hablar de tema que conocemos como proporción o proporcionalidad. Si hablamos de lo que es una proporción, nos dicen que es una igualdad entre dos razones. En este caso, la proporción existe, vamos a decir que son dos tipos, que podemos hablar que es una proporción directa o una proporción indirecta, ¿sí? Vamos entonces a hablar o ver de qué no, para qué, sobre todo, qué nos puede servir este tema de proporción, ¿sí? Vamos a ver nuestro ejercicio y bueno, aquí nos están precisamente diciendo o nos están colocando nuestro ejercicio donde nos hablan de que se cuenta con cierta cantidad de trabajadores y estos trabajadores están realizando una tarea. Y bueno, es algo muy importante. De acuerdo al número de trabajadores, pues resulta que es tiempo que tardan en realizar la tarea. Y se cuentan, vean que se tiene lo que sería una tabla donde me está indicando el número de trabajadores. Dependiendo del número de trabajadores, se tiene o se necesita cierto tiempo para realizar esa tarea. Vean que aquí me hablan, si tengo 10 trabajadores, se requiere 90 días para hacer la tarea. Si tengo 30 trabajadores, requeriré solamente de 30 días y si tengo 60 trabajadores, bueno, pues voy a requerir solamente de 15 días para realizar la actividad. Y bueno, me dice, de acuerdo con estos datos hay que determinar, vean que me dice aquí, qué tipo de proporción existe entre el número de trabajadores y el tiempo en que tardan en terminar la tarea. Son varios incisos los que nos están preguntando. Nos vamos a enfocar en el primero y vamos a ir resolviendo cada uno. Entonces, el primero me dice qué tipo de proporción existe entre el número de trabajadores y el tiempo en que tardan en terminar la tarea. Y bueno, me dice aquí, ¿cómo es la proporción? Decíamos, puede ser directa o inversa. En este caso, si nos damos cuenta, ¿qué pasa? Me dice, va a ser inversa. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el número de trabajadores, ¿qué pasa con el tiempo? El tiempo va disminuyendo. Entre más trabajadores tengo y va de 10, de 30 y de 60, el tiempo o los días disminuyen 90, 30 y 15 y me dice que la proporción inversa es precisamente cuando aumenta, mientras va aumentando uno de los valores relacionados, el otro va disminuyendo y en este caso estoy hablando de el tipo de proporción, en este caso es una proporción inversa. Aquí hay que justificar, no solamente establecer qué tipo de proporción, sino por qué estamos definiendo que es una proporción inversa, ¿sí? También me dice, siguiente, ¿cuál es la constante de proporción que tiene? Ajá. Y bueno, nos dice también, dado que son dos magnitudes inversamente proporcional, ya lo vimos hace un momento, me dice que la multiplicación de cualquier par de valores correspondientes debe de dar el mismo resultado. Esa sería mi constante. Es decir, como es bien importante, como ya definimos que es una proporción inversa, ¿qué tengo que hacer? Voy a multiplicar los datos relacionados. Ven que esta tabla es la misma que coloco aquí, solamente que pues la coloqué de forma diferente. Ajá, entonces, con 10 trabajadores se requieren 90 días, con 30 trabajadores 30 días y con 60 15. Si yo multiplico 10 por 90, 10 por 90 es igual a 900. Si yo multiplico en el segundo caso 30 por 30, 30 por 30 me da 900. Y si multiplico 60 por 15, 60 por 15 es igual a 900. Entonces, ¿cuál es la constante de proporción que tienen? Pues la constante sería 900. Vean que es constante, ¿por qué? Porque nunca cambia. No importa las cantidades que maneje, hay una relación o en este caso una proporción inversa y mi constante es igual a 900. Esta sería mi constante. Se llama constante porque no va a cambiar. La siguiente dice, ¿cuánto tiempo le llevará a la empresa terminar la tarea si contrata a 20 trabajadores? Ver que es la misma tabla que tenía hace un momento, solo que ahora vamos a anexar un nuevo renglón donde coloco 20 trabajadores. Entonces, ¿cuántos días voy a requerir?
para, en este caso, realizar la actividad. ¿Cómo lo voy a calcular? Vean, muy interesante. ¿Qué es lo que hago? Como es una proporción inversa, ya lo definimos desde el inciso A, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar 15 por 60 entre 20. No es una regla de 3. 15 por 60 entre 20. ¿Por qué? Porque estoy hablando de proporción inversa. 15 por 60 entre 20. 15 por 60 me da 900 entre 20. Esto va a ser igual a 45 días. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a llevar o le llevará a la empresa terminar la tarea? Si contrata a 20 trabajadores, va a requerir de 45 días. Vean, muy importante cómo se realiza la operación. Por eso la primera pregunta con la que iniciamos fue ¿qué tipo de proporción? Porque dependiendo la proporción o el tipo de proporción, es la forma en que yo voy a ir calculando. ¿Sí? Siguiente inciso, inciso D. ¿Cuánto tiempo le llevará a la empresa terminar la tarea ahora si contrata a 45 trabajadores? En este caso, decimos si contrata 45 trabajadores, ahora lo mismo. Vean, voy a multiplicar 15 por 60, pero lo voy a dividir entre 45, 900 entre 45. Ahora, con 45 trabajadores necesitamos o la tarea se realizaría en 20 días. Entonces, muy importante la forma en cómo se realiza. Inciso E, aquí vean, me dice, ahora, ¿cuántos trabajadores requiere la empresa si queremos terminar la tarea en 20 días? ¿Y cuántos si se quiere terminar en una semana? En 20 días nuevamente vamos a colocando, ahora bueno, el valor que tengo son 20 días y necesito calcular los trabajadores. Vean cómo nos van cambiando. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo, multiplicamos ahora 15 por 60 entre 20, 15 por 60, 900 entre 20, son 45 trabajadores los que en este caso estaríamos necesitando. ¿Ah? Y para terminar en una semana, ahora en una semana, pues vamos a hablar una semana de 7 días. Ajá. Y en este caso multiplicamos 15 por 60 entre 7 y 15 por 60, 900 entre 7 va a ser igual a 128 trabajadores. Si yo quiero o la empresa quiere terminar la actividad en 7 días, una semana, nosotros vamos a considerar la semana de 7 días porque no me especifica. Bueno, pues entonces se necesitarían 128 trabajadores. Y esta sería, ahora me dicen, vean qué interesante, en qué porcentaje disminuye el tiempo del inciso anterior con respecto a los 30 días en que se termina la tarea. Es decir, hay que trabajar o comparar en base a este dato, 30 trabajadores, 30 días. ¿En qué porcentaje aumenta los trabajadores? ¿En qué porcentaje disminuye el tiempo? ¿Sí? Y bueno, vamos aquí a trabajar, quiero el porcentaje. En este caso, estamos hablando de que nos están diciendo que vamos a restarle, estamos hablando de días, hablábamos de que eran 30 días menos 20 entre 30, estamos analizando nuestros renglón o nuestro dato de 30 días, 30 trabajadores, 30 días, entonces a los 30 días le vamos a restar los 20, entre 30 y esto va a ser igual a 10 entre 30 y aquí si multiplico ese 10, bueno, si divido 10 entre 30 me da 0.33, lo multiplico por 100 y en este caso, ¿en qué porcentaje disminuye el tiempo? En un 33%, ¿sí? Y además, ahora con respecto a los trabajadores, ¿sí? En este caso serían de 128 a menos 30, de 128 menos 30 entre 128. Aquí en este caso sería 98 entre 128 y aquí es igual a un 0.76%, que sería un 76% está disminuyendo en este caso
perdón, aumentando el número de trabajadores. El tiempo disminuye un 33% y el número de trabajadores aumenta en comparación de lo que serían en comparación respecto a los 30 días. 30 días, 30 trabajadores. Acuérdense que en el primer caso fue en base a 20 días y en el otro fue en base a 7 días. Entonces estamos haciendo nuestro análisis y con esto estaríamos dando respuesta a las diferentes preguntas que nos están estableciendo. Esto sería todo. Les agradezco. Hasta luego.